¿Alguna vez te has sentido solo? Como si el mundo entero estuviera en tu contra. ¿Has tenido que enfrentar tormentas sin nadie a tu lado? Hoy quiero contarte la historia de un halcón que fue expulsado de su nido y obligado a sobrevivir en soledad. Quédate, porque esta historia te transformará y te enseñará a ver la soledad no como un castigo, sino como el fuego que forja a los más grandes. Había una vez un halcón joven y fuerte llamado Aiden, con espíritu de líder y mirada desafiante. Nació en lo alto de los riscos del norte, donde los inviernos eran tan feroces que solo los más resistentes lograban alzar el vuelo. Desde pequeño se notaba diferente. No porque fuera el más veloz ni el más grande, sino porque tenía algo que los demás no. Determinación en la mirada y fuego en el alma. Mientras los demás polluelos jugaban, él observaba. Mientras otros seguían ciegamente al líder, él se atrevía a preguntar por qué. Su instinto lo impulsaba a cuestionar, a aprender y crecer. El destino parecía tener algo especial reservado para él. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Cuando apenas comenzaba a entender su lugar entre los suyos, fue traicionado. Algunos temían su fuerza, otros envidiaban su vuelo. Y una noche, sin explicación ni advertencia, fue expulsado del nido. Solo, herido y confundido, no comprendía el motivo. Había dado todo por su bandada, pero en un abrir y cerrar de ojos ya no tenía a nadie. Se encontró suspendido entre el cielo y el abismo, con el eco de su propio grito como única compañía. Y allí, en medio del frío y la oscuridad, comenzó su verdadera historia. Las primeras noches fueron un infierno. El viento helado no solo le cortaba las alas, también le congelaba el alma. No había refugio, no había calor, no había nadie. Solo las montañas crujían con el eco del invierno, y los cuervos con sus graznidos lúgubres acompañaban su miedo, su tristeza y su dolor. Sombras que parecían devorarlo todo, y el hambre. Ese hambre desgarradora que no solo vaciaba su cuerpo, sino también su espíritu. Era un vacío que no se llenaba con alimento ni con descanso. Era el tipo de hambre que te quema desde adentro, que te hace preguntarte si sigues vivo o simplemente resistiéndote a morir. Las noches se volvían eternas. El tiempo se estiraba como un castigo divino. El viento gélido le susurraba recuerdos. La traición, las miradas que le dieron la espalda, el silencio cruel de aquellos a quienes había protegido. A veces cerraba los ojos deseando no volver a abrirlos. Pero algo, una chispa, una voz ancestral, un latido rebelde, lo empujaba a seguir. Al amanecer, con el cuerpo exhausto, salió en busca de alimento. Vio a lo lejos un grupo de liebres escarbando entre la nieve. Aiden se lanzó en picada, pero sus intentos fueron torpes. Fallaba, caía, y cada error lo acercaba un poco más a la muerte. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a rendirse. No sabía por qué, pero sentía que debía continuar, que aquella soledad no era su final, sino el inicio de su transformación. Pasaron los días. Se enfrentó a zorros, búhos y otros depredadores del cielo y la tierra, y las heridas comenzaron a marcar su cuerpo. Cicatrices no de derrota, sino de evolución. Un día se acercó a otra bandada, buscando refugio, tal vez comprensión, pero fue recibido con gritos y picotazos. Un forastero no era bienvenido. Para ellos, él representaba una amenaza. Y en el mundo salvaje, lo diferente se elimina. Fue atacado y perseguido. Gritó de dolor, pero no de miedo. Y en medio de su huida, algo cambió dentro de él. Ese día comprendió algo brutalmente claro. Ya no había vuelta atrás. No existía un cielo al cual regresar. Si quería sobrevivir, debía convertirse en algo más. No solo un halcón, sino una leyenda. Una noche, mientras descansaba bajo un cielo congelado y estrellado, Aiden sintió cómo el silencio lo envolvía por completo. No había viento, no había cantos, no había nada. Solo su respiración entrecortada y el crujir lejano de las ramas cubiertas de escarcha. Aiden alzó la vista hacia el inmenso manto de estrellas, pero no sintió paz. Sintió el peso de su propia existencia. El universo era demasiado grande y él demasiado pequeño. Cerró los ojos y en silencio comenzó a preguntarse: ¿por qué me tocó este camino? ¿Por qué tuve que perderlo todo? ¿Por qué, aunque vuele 1000 leguas, siento que no llegaré a ningún lugar? No hubo respuesta. Solo el crujido lejano de las ramas secas y el susurro helado del viento. Un viento que no abrazaba, sino que arañaba. ¿Será que nací para volar solo toda la vida? ¿Será que el cielo no tiene un espacio para mí? Sentía que el tiempo se había detenido.
que toda su existencia se resumía en ese instante. Una criatura rota, perdida en medio de la inmensidad, cargando preguntas que no sabía a quién dirigir. Ya no gritaba de dolor ni siquiera por dentro. Solo estaba vacío, como si el alma también se hubiera congelado. Y fue entonces cuando el silencio absoluto fue interrumpido por un sonido suave, casi imperceptible. Aiden abrió los ojos. Sus sentidos, adormecidos por el sufrimiento, despertaron poco a poco. Algo se acercaba. No era amenaza, ni presa. Era algo distinto. Desde lo alto de un antiguo abeto descendió con calma una figura majestuosa. Una águila anciana, de plumaje blanco plateado y ojos tan profundos como la noche misma. Aiden la miró con cautela. Se incorporó pero no extendió sus garras. Algo en aquella presencia lo desarmaba, sin necesidad de palabras. El águila aterrizó frente a él, sobre una roca cubierta de escarcha. No habló al principio. Solo lo observó, como si pudiera ver más allá de su cuerpo, hasta el fondo de su alma herida. El joven halcón bajó la mirada, avergonzado de lo que se había convertido. Pero el águila permanecía allí, inmóvil, serena, firme, y finalmente con una voz tan antigua como el cielo mismo, una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma, habló: «No estás solo por error, joven halcón. Estás solo porque aquellos que deben acompañarte aún no están listos para volar a tu lado, y tú todavía no estás listo para guiarlos». Aiden la miró fijamente. Por primera vez, sin orgullo ni defensa, dejó salir lo que llevaba dentro. «Yo no pedí esto», dijo con la voz quebrada. «Daría lo que fuera por volver atrás, por tener mi nido, mi hogar. ¿Qué hice tan mal para merecer esto? ¿Por qué todos me dieron la espalda? Solo quería pertenecer. Solo eso». El águila lo escuchó en silencio. No lo interrumpió, no lo juzgó. Esperó. Porque los sabios saben que el alma primero debe vaciarse antes de poder llenarse. «Estoy cansado», continuó Aiden bajando la mirada. «Cansado de luchar solo. A veces solo quiero dejarme caer, dormir y no despertar, porque este vacío, este frío, ya no lo soporto más». Hubo un largo silencio, y entonces el águila habló con una calma que pareció envolver toda la noche. «No le temas a tu soledad. No es un castigo, es una etapa. Un paso sagrado que solo atraviesan aquellos que tienen algo grande que entregar al mundo». Aiden levantó lentamente la vista. Sus ojos seguían heridos pero ya no huían. «¿Y si nunca pasa?», preguntó Aiden. «¿Y si este dolor se queda para siempre?». El águila bajó la cabeza con suavidad, como honrando la pregunta. «El dolor siempre deja marcas, pero no todas son heridas. Algunas se convierten en mapas. El sufrimiento que comprendes se transforma en sabiduría. Y la sabiduría que compartes se convierte en guía para otros». «No sé si soy capaz», susurró Aiden. «No me siento fuerte, me siento roto». El águila dio un pequeño paso sobre la rama y lo observó con ternura. «Te sientes roto porque ya no eres el mismo. Pero eso no es debilidad, es evolución». Aiden guardó silencio. No porque no tuviera más que decir, sino porque, por primera vez, las palabras de otro no dolían. No juzgaban, no exigían, solo comprendían. El águila giró su cabeza y miró hacia las estrellas. Cuando el dolor y la soledad no se comprenden, duelen más. Pero cuando los entiendes, te transforman. No estás aquí por error. Estás siendo templado. Y cuando llegue el momento, otros vendrán. Así que, joven halcón, abraza tu soledad, hazla tu maestra, y verás que encontrarás tu lugar en el cielo». El viento sopló suavemente entre los abetos. Las estrellas parecían brillar con más fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, Aiden no se sintió perdido. Ahora entendía que su soledad y dolor tenían un propósito. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre los árboles cubiertos de escarcha, algo cambió en su corazón. Ya no volaba sin rumbo, ya no se movía solo por instinto o necesidad. Ahora tenía dirección, tenía propósito. Comenzó a ver más allá de sí mismo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de crecer, de aprender, de dejar huella. Sus vuelos antes errantes ahora eran firmes. Cada aleteo tenía un significado, cada acción, un mensaje. Su soledad ya no lo consumía. Ahora la llevaba como una capa sagrada, como parte de su historia y como su maestra. Estaba listo para lo que viniera, con el corazón en silencio, pero atento. Aiden, aunque aún volaba solo, cazaba mejor. Se movía con precisión, con intuición.
Sus sentidos eran más agudos, su cuerpo más fuerte, su mente más despierta. Había dejado de sobrevivir y comenzaba a vivir. Y aunque fallaba muchas veces, no se rendía. Había aprendido a leer el bosque, a escuchar el viento, a reconocer las señales de la vida. Y aunque la soledad seguía allí, ya no pesaba igual. Ahora era compañía, no condena. Un día, mientras planeaba sobre el bosque con la mirada firme y la sombra del pasado ya lejos de sus alas, el destino volvió a moverse. Y fue en ese momento de claridad cuando la vida le presentó algo que no esperaba. Otros como él. Primero llegó uno. Un halcón solitario con ojos tristes, pero con un alma fuerte. Había volado mucho, cargando sus propias heridas, formado también en la dureza del exilio y la soledad. Luego apareció otro, más joven, más impulsivo, pero con el mismo fuego en la mirada. Había perdido todo, pero no su deseo de luchar. No se unieron por necesidad, sino por visión. No buscaban un líder, pero lo encontraron. Porque Aiden, el halcón majestuoso, no imponía su poder, lo transmitía con su ejemplo. Aiden no hablaba de dolor, lo encarnaba, no hablaba de resistencia, él era la resistencia. Y así, sin buscarlo, sin planearlo, fue formando una nueva bandada. Una bandada de halcones solitarios que ahora volaban juntos, no por debilidad, sino porque compartían la misma historia. Aprendieron a cazar juntos, a protegerse, a confiar. Lo que antes hacían solos, ahora lo hacían como un verdadero equipo. Coordinaban cada movimiento en sus vuelos y raramente fallaban. Se cuidaban mutuamente. Ahora enfrentaban a águilas, búhos y otros depredadores del cielo, y los superaban. Cada victoria liderada por Aiden los hacía cada vez más fuertes. El liderazgo de Aiden no se imponía con fuerza, se ganaba con sabiduría, ejemplo y visión. Y poco a poco, esa pequeña bandada creció. Otros halcones que también habían conocido el rechazo, la pérdida, la soledad, se unieron, porque encontraban en él y en su grupo algo que no hallaban en ningún otro lugar. Sentido, pertenencia, propósito. Con el tiempo, esa bandada se convirtió en leyenda, la más fuerte, la más respetada, la más unida de toda la región, guiada por aquel que alguna vez fue expulsado y que voló solo durante mucho tiempo, aquel que convirtió cada herida en lección, cada caída en carácter, cada noche de soledad en fuerza interior. Su grito ya no era el de un halcón solitario, era el eco de una vida construida con cicatrices, una voz que hablaba de superación, de propósito, de lo que significa ser verdaderamente libre en medio de la soledad, y que, en su peor momento, eligió no rendirse. Así Aiden no solo sobrevivió, se transformó. Pasó de ser un solitario rechazado a convertirse en guía, en líder, en leyenda. No porque lo buscara, sino porque fue fiel a su camino, a pesar del dolor, de la soledad, del frío y del silencio. Porque entendió algo que pocos comprenden. A veces la vida te aísla no para destruirte, sino para formarte. Te aleja de todo lo conocido para que descubras tu verdadera fuerza. Te deja solo para que descubras quién eres realmente. Si hoy estás viendo esta historia y te sientes como aquel halcón solitario, siéntete afortunado. Recuerda, no estás perdido, estás en formación. Aprovecha tu soledad. Abrázala como un maestro que te enseña. Trabaja en ti y no te rindas. Cada noche oscura, cada caída, cada rechazo te está moldeando y llegará el día en que comprenderás por qué te tocó ese camino. Porque los más grandes y fuertes no nacen en la comodidad. Se forjan en el silencio, en la lucha, en la soledad. Ahora dime en los comentarios, ¿te sientes identificado con esta historia? ¿También te ha tocado volar solo, en silencio, mientras el mundo no veía tu lucha? Si esta historia te hizo entender que la soledad no es el final, sino el proceso que te prepara, entonces ya cumplió su misión. No olvides darle me gusta, compartirla con alguien que lo necesite y suscribirte para más historias que impactan, que sanan, que despiertan. Pero no te vayas todavía. Recuerda que en tu pantalla hay más historias como esta. Y si esta te gustó, te aseguro que la que te espera también te va a impactar. Quizás incluso más. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima aventura.